Profesor, disculpe, su micrófono está desactivado. ¿Desactivado? Ah, ya, perdón. Ahora sí, gracias, muy amable. Gracias por la aclaración. Muy bien, entonces dice, cuando el Estado da un dinero al gobierno regional y ellos hacen una obra, pero es con un subarriendo o solo es contratación. No. Cuando el Estado financia con el gobierno regional, bueno, es simplemente para el presupuesto, ¿no? Finalmente el gobierno regional contrata o realiza un proceso de licitación para contratar a una empresa y esta empresa sería la que finalmente subcontrate tal vez a otra para que realice el trabajo, ¿no? Pero eso también tiene que estar en el contrato, ¿no? O sea, cuando las bases de la licitación, ahí tendrían que indicar, ¿no? Si la empresa que ha ganado la licitación, que ha tenido la adjudicación de la obra, puede a su vez subcontratar a otra, ¿no? ¿Ya? Entonces, no sería un ejemplo en ese caso cuando el Estado da dinero al gobierno regional. Ese ejemplo que dijo probablemente se refiere a probablemente se refiere a lo de Telefónica. Ya, eso en realidad, lo de Telefónica, lo de Claro con sus agencias, donde claramente vemos que la empresa que nos da el servicio de atención al cliente, donde pagas recibos, compras celulares, reclamas, lo que sea, es en realidad una empresa distinta a Telefónica o a Claro, ¿no? O a Entel. ¿Ya? Eso es, también es empleo multipartita, pero también es subcontratación, pero en realidad se llama régimen de, no, es servicios, es prestación de servicios bajo régimen de subcontratación, ¿ya? No es subcontratación propiamente dicha, sino es una prestación de servicios, pero bajo esa modalidad, ¿no? Entonces, bueno, en sentido estricto, sí podríamos decirle que es una subcontratación, ¿no? También, pero en el sentido de que no su nombre, digamos, correcto sería prestación de servicios, ¿no? En régimen de subcontratación. A ver, vamos a compartir esta aquí para un poco darle un mapeo general a todo esto. ¿Ya? A ver, el empleo atípico. Esto es del propio OIT, ¿no? Es un documento del OIT. A ver, ¿qué es lo que dice la OIT? Empleo temporal, dice. Esa también es otra modalidad también de empleo atípico. O sea, que te contraten en una determinada, o sea, te contratan por un tiempo, o sea, tú trabajas 8 horas, pero te contratan por 3 meses, por 6 meses, o sea, un periodo determinado, ¿no? O sea, hay una duración determinada, ¿ya? Son contratos basados en proyectos, claro, o sea, la empresa tiene un proyecto, una obra, ¿no? Un proyecto inmobiliario. Entonces, la obra tiene planeado durar 8 meses, 6 meses, ya, es un proyecto. Ejecución, ¿no? 6 meses. Entonces, probablemente los trabajadores que estén contratados ahí los contraten por el periodo del proyecto, ¿no? Es un trabajo también ocasional, ¿no? Es un trabajo, inclusive cuando hablan de trabajo por días, ¿no? Ese es temporal, la duración es determinada. En cambio, cuando hablan a tiempo parcial o a pedido, también es esa modalidad, ¿no? Cuando el tipo de empleo es a pedido, o sea, por ejemplo, una empresa quiere, pues, tantas camisetas de fútbol, ¿no? Entonces, te contrata simplemente hasta que le puedas cumplir esa cantidad de camisetas de fútbol, ¿no? Hay un festival, hay un evento muy puntual, entonces es temporal, es a pedido el trabajo, pero no te quiere contratar a ti, sino te lo solicita, entonces tú le entregas el producto que te ha pedido, ¿no? Que te ha solicitado. Entonces, horas de trabajo normal más reducidas, o sea, horas de trabajo normal más reducidas. Quiere decir que no es digamos, las 8 horas, ¿no? O sea, es por menos tiempo, por 4 horas, 5 horas.
¿Qué es las equivalencias a tiempo completo? Empleo a tiempo parcial marginal, también se considera el trabajo a pedido, ¿no? Incluidos los contratos de cero horas. ¿No? Bueno, esta es una modalidad que sí habría que investigar, así no la habría que ver, a veces habrá países que utilizan esa modalidad, ¿no? 0 horas, pero me imagino que debe ser similar eh, a trabajo por pedido. O sea, me entregas un producto. Muy bien. Lo de empleo multipartita ya lo es una relación no directa ni subordinada con el usuario final, o sea, con el que contrató, con el que es el propietario del trabajo, con el que contrata, ¿no? O sea, tú no trabajas directamente para la persona que contrata, sino trabajas para un intermediario, ¿no? Empleo encubierto. El empleo encubierto, empleo por cuenta propia también económicamente dependiente. Es bien interesante ese término de empleo por cuenta propia económicamente dependiente, ¿ya? Ese es el empleo encubierto. O sea, tú trabajas en tu casa o trabajas de acuerdo a tus horarios, digamos que inclusive puedes dar recibo por honorarios, pero tus clientes dependen de una empresa, ¿no? O sea, tú trabajas, es muy parecido, si se ponen a pensar bien, es muy parecido a esto del empleo multipartita, ¿ya? Solamente que ahí tú no trabajas, tú trabajas de forma independiente, ¿ya? No has sido subcontratado, sino para una obra en específico, sino que la empresa te entrega o te llama cada vez que hay un trabajo y al cual tú te puedes ocupar, ¿ya? Entonces esto es mucho de los contadores, de los fotógrafos, por ejemplo, ¿no? Tú tienes una empresa, tienes un fotógrafo al cual llama cada vez que hay un evento social o cada vez que hay una ceremonia a la que asiste esa institución. Y entonces el fotógrafo no se puede decir que trabaje para la empresa. No se puede decir que trabaje para la empresa. El fotógrafo realiza otras actividades, tiene otras ocupaciones, ¿no? Está en otros trabajos, pero cada vez que lo llamen, la empresa asiste. Entonces hay una dependencia no reconocida. O sea, es cuando una persona no depende completamente del trabajo de una empresa, sino que lo atiende, ¿no? Lo atiende. Entonces no se reconoce la relación laboral. O simplemente también, como dice acá, ha sido clasificado erróneamente, pues, ¿no? Por las estadísticas, ¿ya? Ese sería el empleo encubierto, cuando hay una relación laboral no reconocida. Por ejemplo, también estaría el caso de las motocicletas, ¿no? Los Rappi, los empleos todos los trabajos que son por aplicativo, los taxistas, todos ellos, ¿no? O sea, cuando tú usas el aplicativo, un Rappi o un Pedidos Ya o un aplicativo de taxi, el taxista no trabaja para las empresas de los aplicativos. Simplemente recibe al cliente que ha solicitado. Tú solicitas el pedido o solicitas el viaje al aplicativo, ¿no? A TaxiBit, aunque TaxiBit creo ya se fue, a InDriver o Cavafi, al que esté. Y después él contacta a uno de los taxistas que está ahí, que puede ser otra carrera, que ha salido, que está disponible, y lo lleva a tu lugar. Igual con Pedidos Ya, ¿no? O sea, luego que te recibe tu pedido, no es que tenga sus empleados ahí, le deriva el trabajo a un tercero y ese tercero te atiende. Pero ese tercero puede hacer los trabajos de otra persona, ¿no? Es cuenta propista, ¿no? Es independiente en ese sentido. Pero económicamente sus ingresos dependen del empleo que le transmita, ¿no? Ahora, es una derivación, simplemente, ¿ya? Del empleo encubierto. Muy bien, entonces, ese es un poco lo que también vemos acá, pues, ¿no? Con el empleo temporal, con el empleo encubierto, ¿no? Miren, ¿cuál es
clasificación que hemos colocado. Modalidad creada con la intención de anular o atener la protección de la ley. Ya. Supone el ocultamiento de la identidad del empleador contratado a los trabajadores a través de un intermediario o de un empleado al trabajador mediante un contrato civil, comercial o operativo. Claro, al final, en el empleo encubierto también, como dice acá la clasificación de la OIT, es que puede ser clasificado incorrectamente, ¿no? Porque no conoces la identidad de quien te contrata, ¿no? Pues, recibes, generalmente son las personas que reciben, pues, también sus órdenes de trabajo, ¿no? Entonces, por eso es que es muy parecido al multipartita y es difícil de clasificar, ¿ya? Pero tiene que ver con esos empleos, ¿no? Un fotógrafo que trabaja para una empresa. Un contador, ¿no? Generalmente son profesionistas, ¿no? Un contador también que tiene sus clientes, ¿no? Y el cliente le pasa su contabilidad, lo atiende. Entonces, siempre recurrentemente va a trabajar para esa empresa. O los que hacen mantenimiento también. Las empresas, tú necesitas pues que realicen un mantenimiento de un foco, de una escalera. Entonces no vas a tener un personal de mantenimiento, a no menos que sea permanente, ¿no? Entonces probablemente siempre llames a una persona que te va a arreglar esos problemas, ¿no? De mantenimiento, de cambio de focos, problemas eléctricos, y esa persona se dirige cada vez que lo llamas. Entonces, trabaja en otros lados, es independiente, atiende a otras personas, pero también te atiende a ti, ¿no? Entonces tiene esa relación de un empleo no reconocido, ¿no? O sea, porque constantemente lo llamas, pero no le has dado, oye, tú eres mi trabajador, no. Muy bien. A ver, ¿alguna pregunta respecto a esto? Voy a cortar acá porque sí, eso podría ser considerado un poco confuso. A ver, bueno, lo de multipartita quedó, creo que ya claro, ¿no? La subcontratación, es ejemplo clásico de empleo multipartita. El empleo temporal creo que no hay ningún problema, ¿ya? Temporal es por la duración, ¿no? Un contrato temporal es por la duración, por el periodo de contrato. Te contratan por 6 meses, te contratan por 3 meses. ¿Cuál es el problema ahí? El problema viene a ser cuando te contratan permanentemente por una tarea te contratan temporalmente para realizar una tarea que es permanente. O sea, por ejemplo, ¿no? Ustedes me ven este semestre, el otro semestre. Bueno, no, yo no quiero que me vean todos los semestres, ¿no? En la pre, por lo menos no. Pero mi contrato, por ejemplo, es por cada ciclo. O sea, me contratan solamente el ciclo que dicto. Empleo temporal. Pero, profesor, pero yo lo vi todo el año. Entonces, usted es como un trabajador permanente. Sí, pero el contrato es temporal, ¿no? Por ejemplo, ahí, ¿no? Hay una deformación. Y eso pasa mucho, es muy común. Es muy común. Ahora, ¿por qué? Porque, bueno, en ciertos trabajos es muy usual, ¿no? Se adapta bien, entonces la gente a veces ni siquiera prefiere ser permanente, ¿no? Eso depende de cada trabajador. Lo empleo a tiempo parcial. Simplemente quédense con la idea de a tiempo parcial para no confundirnos. Trabajadores que su jornada de trabajo no es la jornada completa, no es una jornada de 8 horas. ¿Ya? Ese es empleo a tiempo parcial, nada más. Y empleo encubierto es esa, ¿no? Es un trabajo, imagínense, un trabajador independiente que tiene un proveedor, una empresa que constantemente le entrega trabajo, ¿no? Le entrega trabajo por pedido o por una orden, ¿ya? Y ese trabajador, por lo tanto, es independiente porque trabaja en muchas partes, en muchos lugares, pero con esa empresa tiene una relación no reconocida, encubierta, en realidad porque permanentemente le entrega o le solicita trabajos, le proporciona ingresos, ¿no? Trabajo que le proporcionan ingresos. Entonces ahí estarían todos los repartidores, todos los trabajos de aplicativo, ¿no? De trabajadores de aplicativo, de pedidos, de taxis, etc. A ver, creo que hay más mensajitos. A ver, mensaje nuevo. A ver, ¿cuál sería la diferencia entre encubierto y entre multipartita y encubierto? Muy bien, Andrea. Sí, pues efectivamente la diferencia es muy pequeña, ¿no?
la gran diferencia es, como te dije, que el empleo encubierto está pensado para trabajadores independientes, ¿no? Y el multipartita para las empresas, básicamente, porque es subcontratación. Entonces tú subcontratas a una empresa, ¿no? O subcontratas a unas personas, pero bajo un régimen global. O sea, esos trabajadores en multipartita, van a trabajar para ti, ya sea por un periodo o de forma permanente, pero como un empleo tradicional, ¿no? Como empleo. En cambio, en el multipartita, en el encubierto, perdón, son normalmente trabajadores independientes, ¿no? Son trabajadores independientes que no tienen una relación de ningún tipo. O sea, digamos, para decirlo así, en el empleo multipartita hay un contrato, siquiera hay un contrato, subcontratado lo llenan, pero hay un contrato. En cambio, en el empleo encubierto no hay un contrato, ¿no? Puede haber un contrato verbal, puede haber un acuerdo, conozco al dueño, pero hasta ahí nomás. O sea, no hay ningún contrato firmado. En cambio, en el multipartita sí hay un contrato firmado, porque las personas que trabajan para esa empresa, la empresa B, ¿no? Y que trabajan para la empresa B, trabajan normalmente, ¿no? O sea, son dependientes tienen un trabajo dependiente con esa empresa, y hay un contrato, y hay un sueldo, y una boleta, solamente que esa empresa B no es la empresa final. La empresa final es la empresa A, ¿no? ¿Ya? Eso, ¿qué ejemplo sería empleo multipartita? Empleo multipartita ya les mencioné, ¿no? Empleo multipartita sería, claro, contratando a una empresa que atienda a sus clientes. Todos los subcontratistas, por ejemplo, también cuando arreglan todas las empresas de mantenimiento, pues claro, en realidad todas las empresas de Enel, Sedapal, todas ellas subcontratan, ¿no? Empresas, ¿no? Dicen contratistas de Sedapal. Como dice Sedapal, hay una tercera empresa de servicios, ¿no? Claro, obvio que ahí no hay que diferenciar, ¿no? Cuando yo hablo de subcontratación, en el sentido de una empresa contrata a otra para que haga el servicio, y ahí está claro, no subcontratación. En el caso de Movistar, de Sedapal, de Enel, ellos, su término más correcto debe ser tercerización, tercerizan el servicio, ¿no? Es prestación de servicios, claro, bajo régimen de subcontratación, lo que quieran, pero sería lo más adecuado tercerización de servicios, porque ellos no brindan los servicios directamente, ¿no? O sea, Movistar contrata a una empresa que visita con su carrito, y ahí ven ustedes en el logo del carro, ¿no? Dice contratista de Telefónica, ¿no? Y es el que viene a a instalarte el servicio, a dar mantenimiento a tu equipo. Vas a la agencia de atención al cliente, en las agencias de los centros comerciales. Te das cuenta que el que está en el polo también dice otra cosa, ¿no? Y acá dice Movistar, pero en el otro te das cuenta que es otra empresa, ¿no? No es la empresa, le presta un servicio a Movistar. ¿Sí? Entonces son su ejemplo, ¿no? Todas las empresas de servicios públicos, Sedapal, Enel, todos ellos, sería un ejemplo de empleo multipartita, ¿no? Y ellas, y obviamente sus empresas que le prestan servicios, ¿no? Que hacen prestación de servicios de instalaciones de internet, de mantenimiento de la infraestructura, de atención al público. Eso sería. Bueno, no sé si con eso queda cerrada este tema, o hay todavía, por favor, en el chat, retroalimentenme, o hay todavía alguna duda respecto a eso. Sí, a ver, por favor, ahí en el chat me lo indican, o todavía necesitan. Ah, profesor, ¿qué dice acá? A ver, ¿qué dice aquí? Disculpe, profesor, hay que seguir con los otros temas. Ah, sí, ya me quedaron claros. Ya, sí, eso perfectamente, eso es lo que justamente, por eso es importante que me retroalimenten para continuar, ¿no? Porque yo también no me quiero quedar sin que ustedes comprendan, porque ese es un tema que a veces causa bastante dificultad. Ya, aspectos demográficos. Aquí no hay mucho que decir, simplemente es la división estadística del trabajo. ¿Ah? Es la división estadística del trabajo. O sea, la población en edad de trabajar se va a dividir en, ¿no? O sea, aquí recuerden, ¿no? La población en edad de trabajar se va a dividir en población
PEA, económicamente activa, y población económicamente inactiva. Ya esto de acá, olvídense, ¿no? Eso ya no existe, solamente es que la población en edad de trabajar. ¿Quién es la población en edad de trabajar? La población en edad de trabajar es la población que es mayor a 14 años. ¿Ya? Tú trabajas hasta que tú quieras, pero el empleo infantil no está permitido en el Perú. Muy bien, luego la población económicamente activa, que más o menos debe ser 17 millones de personas en el Perú, se dividen a su vez en ocupados y desempleados. Desempleado es aquel que desea trabajar, y no consigue trabajo. No consigue trabajo y no consigue. Nada más, ese es el desempleado. Pero es el deseo de trabajar, ¿eh? Y una población económicamente activa es aquel que no busca ni desea trabajar. O sea, si tú has buscado trabajo en la última semana y no lo has encontrado, eres un desempleado. Si tú no has buscado trabajo ni nada, estás en tu casa, entonces no eres un desempleado, estás en la población económicamente inactiva. Bueno, los ocupados se clasifican en adecuadamente empleados, o sea, aquellos que tienen su jornada de 8 horas, son trabajadores independientes, son trabajadores dependientes, ¿no? Y subempleados es aquel que trabaja menos de 8 horas, ¿no? Son independientes, no, ahí vamos a ver una confusión. Ni acá tampoco, ya, para no confundirlo, ¿no? Simplemente ese va a ser el criterio. Trabajan la jornada completa, ya las 8 horas, y aquí y tienen los beneficios laborales, ¿no? O sea, no están en las formas de trabajo atípica. En cambio, acá el subempleado es menos de 8 horas, o también más de 8 horas, o también, acá es digamos, tiene un empleo atípico, ¿no? O sea, no tienen todos los beneficios laborales. Empleo atípico como lo hemos visto, ¿ya? Ninis, esto no es una clasificación de, a ver, hay una persona que tiene el micro abierto, por favor, si lo puedes cerrar para que no se filtre el ruido. Ya, ninis son las personas que no estudian ni trabajan, ¿ya? No, aquí no es esto, o sea, esto está mal. Ninis es una clasificación, no es una clasificación de la edad por trabajar, creo que ya no deben haberlo colocado acá. Ninis es ni estudia ni trabaja, por eso es ninis, ¿ya? Pero no es una clasificación ni personas que no desean trabajar, no, ni estudian ni trabajan, o sea, es un estudio demográfico o sociológico de un grupo de la población en edad de estudiar, ¿no? O sea, adolescente o adulto joven, que no está ni estudiando ni está trabajando. O sea, estando en edad de trabajar, 14 años, no está estudiando ni tampoco está trabajando. ¿Ya? Pero no forma parte de esta clasificación. Esta clasificación nomás es población en edad de trabajar, PEA y no PEA. Nada más. Pues un poco la estadística, esto me voy a pasar. Vamos a hablar del mercado. El mercado es el mecanismo, es un mecanismo de asignación de recursos. ¿Sí? Es un mecanismo de asignación de recursos. Es decir, en el mercado es donde se van a distribuir los recursos en función de una orden, en función de los precios, ¿no? Entonces, en el mercado se determina un precio, y de acuerdo a ese precio es que se toma la decisión de producir ese bien, o se toma la decisión de producir más o de producir menos, de retirarse del mercado, ¿no? El precio es la señal que hace que a través de los mercados se asignen, ¿no? Entonces, si hay un precio elevado de un producto, lo más lógico es que las empresas ingresen al mercado, ¿no? Ingresen al mercado como ofertantes, ¿no? Para justamente ofrecer más bienes y servicios.
Ahora, aquí en esta gráfica lo que pueden ver es que hay dos tipos de mercado, ¿no? Tenemos dos tipos de mercado. Tenemos los mercados, y vamos un ratito, quiero ver para no... Ay, ay, ay. Ya, sí está bien. Entonces acá vamos a... Ya, entonces hay dos tipos de mercado. El mercado de bienes y servicios y el mercado de factores productivos. Sí, acá está su nombre. Factores productivos, bienes y servicios, bienes y servicios. Ya, hay dos tipos de mercado. Y de acuerdo a sus necesidades, las empresas o las familias van a ir a uno u otro mercado. En el mercado de bienes y servicios, las empresas son ofertantes y las familias son demandantes. En el mercado de factores, las familias son ofertantes y las empresas son demandantes. ¿Correcto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tu función o tus necesidades te llevan a que tú quieras comprar bienes. O sea, la familia va al mercado a comprar bienes, ¿no? La familia compra bienes y servicios. Pero la pregunta es, ¿con qué dinero la familia compra bienes y servicios? Entonces, esto nos lleva a una conclusión. Todos nosotros necesitamos cumplir dos roles, ¿no? O sea, necesitamos un mercado o un espacio o un lugar o un mecanismo o algo, cualquier cosa que nos proporcione ingresos. Entonces, los únicos que reciben plata son los ofertantes, los vendedores, ¿no? Él recibe dinero. El demandante paga dinero, ¿no? Entonces recibe, el otro paga. No recibe, el otro paga, ¿no? El ofertante recibe y el otro paga soles. Entonces, para yo recibir dinero tengo que ser vendedor. Tengo que salir al mercado a poner mi carrito sanguchero y vendo, ¿no? O compro cuadernos, me pongo a vender cuadernos, o busco un trabajo y que me paguen por mi trabajo. O sea, busco un trabajo y ¿qué voy a ofrecer en ese trabajo? Voy a ofrecer mis horas de trabajo. O sea, las familias son las que ofrecen trabajo, ¿no? Entonces la familia ofrece trabajo, ¿no? O sea, son los que venden para recibir ingresos, la familia. Entonces, al vender su trabajo, recibe el dinero que va a llevar al mercado de bienes a utilizar, a comprar. Y por el contrario, fíjense, la empresa es la que necesita, la que compra factores productivos. Un factor productivo es, sin lugar a dudas, el trabajo. Entonces, la empresa es la que compra trabajo, ¿no? Entonces, la empresa demanda trabajo, ¿sí? Y la familia es la que ofrece trabajo, ¿ya? No es que la empresa te ofrezca un trabajo, no, la empresa te quiere contratar a ti, ¿ya? Tú eres la empresa te necesita a ti, la empresa necesita que alguien realice una tarea, tú eres el que está vendiendo. Ahora, que la necesidad, el apuro, la urgencia, etcétera, te obliguen a aceptar condiciones de trabajo que no quieres o salarios que no quieres, bueno, es otra historia, ¿no? Pero el vendedor de trabajo eres tú. Y ahí es donde consigues. Entonces, todos vamos a un mercado, a cualquiera, ya seamos vendedor de sándwiches, de molientes, lo que sea, vamos a un mercado a conseguir dinero. Y nos vamos a otro mercado a comprar lo que necesitamos, ¿no? Esa es siempre la función. Esa es siempre la función. Voy al mercado laboral a buscar dinero.
Con ese dinero voy al mercado de bienes y compro. Muy bien. Solamente me voy a tener aquí. El mercado informal es aquel donde se fiscaliza el funcionamiento, ¿no?, de la empresa. ¿Ya? Eso es todo en el mercado laboral. En cambio, en estos dos mercados, en el mercado negro en el mercado ilegal, se fiscaliza, se controla, ¿no? Controla también puede ser la palabra. Se controla el tipo de bien, ¿no? El tipo de bien. Y el tipo de bien es un tipo de bien prohibido por ley. Y en cambio aquí se controla también el tipo de bien, ¿no? El tipo de bien, pero aquí es un bien restringido por ley, ¿no? Restringido en su venta, pero no prohibido. Muy bien, entonces, ese es el mercado negro. ¿Por qué prohibido? ¿Por qué puede ser prohibido? ¿Por qué se puede prohibir? Se puede prohibir un bien. Porque es un atentado a la vida, el cuerpo y la salud, ¿no? Entonces, los bienes adulterados, los bienes son atentados a la vida, el cuerpo y la salud, son bienes prohibidos, ¿no? O sea, mejor dicho, también a la salud o al patrimonio, ¿no? Entonces, bajo ese punto de vista, la piratería, el contrabando, son bienes prohibidos, ¿no? Son bienes prohibidos. En cambio, ¿por qué se restringe? Restringido. ¿Por qué está restringido? Por la cantidad, ¿no? Cantidad. Entonces, podemos decir que cada persona compra 2 kilos, 2 kilos de azúcar, ¿no? De azúcar. Entonces, está prohibido comprar más, hay una restricción, o por el precio. Ahora, ¿por qué lo hace eso? ¿Por qué hace eso el gobierno? Porque, bueno, tiene sus motivos, ¿no? Puede ser que quiere que el bien llegue a todas las personas para que garantice el abastecimiento. Entonces pone una restricción. Solo se puede comprar 2 kilos. O pone un tope al precio. Solo el precio. Entonces hay una restricción en la venta. O pone también algunos requisitos, ¿no? Por ejemplo, las armas. Las armas se pueden vender, son legales, etcétera, se pueden vender, pero restringidas, ¿no? Restringidas, ¿por qué? Porque quien compra tiene que tener una licencia, tiene que pasar un examen psicológico, etcétera. Y también la potencia de las armas que se compra también son restringidas, ¿no? No se venden todas las armas, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. Bueno, ya hablamos de los mercados de factores productivos. Vamos a hablar entonces de la competencia perfecta y la competencia imperfecta. Muy bien, entonces lo que tenemos aquí es dos grandes. Primero, esto de acá es un fallo de mercado, la competencia imperfecta, ¿no? Entonces, este tema es un tema que constituye una falla en el mercado. La competencia imperfecta es una falla de mercado. Esta falla de mercado lo que nos indica es que el mercado pues no ha logrado distribuir los bienes adecuadamente. Entonces, un monopolio pues siempre produce menos
en un mercado competitivo. Desde ese punto de vista, no ha logrado la adecuada distribución de los bienes. No está llegando a todas las personas en las cantidades que necesita, porque el monopolio nunca produce la cantidad que se produciría en un mercado competitivo. ¿Por qué? Porque si lo hace, los precios bajarían mucho, ¿no? Y el monopolio no va a querer eso, ¿no? El monopolio quiere un cierto precio para que las ganancias también sean adecuadas, no venda y tenga buenas ganancias. Entonces trata de maximizar sus ganancias. Entonces, por eso se habla que la competencia imperfecta es una falla de mercado. Las fallas de mercado más usuales son los monopolios, ¿no? Que pueden ser monopolio legal, cuando ha sido pues proporcional. Monopolio legal es cuando el Estado respalda, ¿no? A través de una concesión o a través de un contrato, ¿no? Respalda mediante monopolio natural es cuando el mercado por sí solo no permite la constitución de las empresas, ¿no? Entonces, el mercado no permite más de una empresa, ¿no? Por los elevados costos operativos. Por los elevados costos operativos. Entonces, hay situaciones donde operar el mercado es tan costoso que solo sería rentable si una empresa vendiera el producto, ¿no? Caso de Sedapal, por ejemplo. Sedapal es un monopolio natural, pero ¿qué pasa? Operarlas, mejor dicho, es un monopolio natural porque el costo de operar o toda la infraestructura de Sedapal para distribuir agua, porque imagínense, pues ahí tiene que una red de agua, tiene una red de desagües, y toda esa infraestructura que tiene un costo, ¿no? Entonces, si no fuera un monopolio, probablemente no podría costear eso. El monopolio, normalmente en el Perú, el monopolio natural y el monopolio natural y el monopolio legal son exactamente las mismas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que es un monopolio natural, el Estado lo convierte en legal mediante un contrato. ¿Para qué? Para poder controlar o regular al monopolio. Y para evitar que el monopolista te cobre lo que quiera, ¿no? Imagínense la luz, ¿no? Podríamos quedar sujetos pues a la voluntad de la empresa, ¿no? Y la empresa nos subiría la luz cuando quisiera. Pero hay un contrato que más o menos regula eso y bueno, le pone un límite a los precios. Monopolio bilateral. Es un caso donde hay una sola empresa y hay un solo vendedor y hay un solo comprador. O sea, hay un monopolio por ambos lados. ¿Cuándo puede ocurrir eso? Puede ocurrir, por ejemplo, con las empresas que hacen productos a pedido, ¿no? O sea, es el único comprador de un bien. Por ejemplo, una empresa de publicidad. Solamente esa empresa te puede fabricar el producto que tú necesitas y tú eres también el único comprador de esa empresa. Entonces, en esos casos, el precio se negocia. El precio se negocia. Entonces, hay un monopolista por el lado de la demanda, de la oferta, monopolio, y hay un monopsonio, ¿no? Monopsonio por el lado de la demanda. Muy bien, el cártel. ¿Qué pasa con el cártel? El cártel es una situación donde hay, estamos hablando de un oligopolio, ¿no? Entonces es una situación con pocas empresas, ¿sí? Es una situación con pocas empresas. Por lo tanto, un ratito, por favor, tengo una interrupción no deseada.
Aló. Muy bien, entonces, en el cártel de los europeos hay pocas empresas y estas empresas normalmente pueden ponerse de acuerdo, ¿ya? Entonces, como en el caso de, bueno, esto era antes, ¿no? O sea, esta noticia es antigua también, porque ahora, pues, ahora sabemos que en realidad Mi Pharma, Inca Pharma y tengo entendido que FASA también son de la misma empresa. Al final los compró Inca Pharma, compró a Mi Pharma, compró a ¿no? Pero puede ocurrir que, y esto ocurrió, ¿no? O sea, antes, ¿no? Porque ahora ya las compraron, de que eran en el mercado farmacéutico estaba dividido entre estos actores, se pusieron de acuerdo, ¿no? O sea, es un acuerdo, el cártel simplemente es un acuerdo, es una asociación, cada uno conserva su autonomía, fijan precios y niveles de producción, o sea, el cártel es sinónimo de acuerdo, punto, donde las empresas son independientes y solamente acuerdan para un hecho puntual. Muy bien. El TRAS es una empresa, unión forzada de empresas, o sea, una empresa compra a las otras empresas. Entonces, tú vas a ver un sector donde, por ejemplo, ahorita el mercado farmacéutico, pues, ¿no? O sea, tú vas y está Mi Pharma, chévere, está Inca Pharma, bacán, hay competencia en el mercado. No, mentira, todos son del mismo dueño. Es un TRAS. Pero, esto es muy importante, son del mismo sector. ¿Ya? Eso es muy importante. Una empresa compra otras empresas, pero en el mismo sector. ¿Ya? Entonces, ahora, no confundir para clasificar, por ejemplo, estas de aquí son marcas, ¿no? No confundir marcas con empresas. ¿Ya? Una empresa puede tener muchas marcas, como en el caso de Bacus y Johnston, ¿no? Entonces, Cusqueña, Cristal, ¿ya? Y ya son producidas por la misma empresa. ¿Qué pasó en su momento? En su momento, efectivamente, cada una de estas cervezas era producida por un dueño diferente. Entonces, Cusqueña tenía una empresa, Pilsen tenía otra empresa, ¿no? Cristal tenía Bacus, ciertamente, ¿no? Otra empresa, y así, ¿no? San Juan también. ¿Pero qué pasó? Bacus compró a todas las demás, pero no es que las haya conservado, ¿no? O sea, Bacus en realidad lo que hizo fue fusionarse con las otras empresas. Se fusionó y salió una sola empresa. En cambio, en un TRAS, lo que vemos es que las empresas conservan su imagen, su logo, su cuerpo gerencial, sus trabajadores, todo, pero al final todas son del mismo dueño, ¿no? Es diferente, ¿no? Marcas que empresas. Igual pasa con Coca-Cola y Coca-Cola, ¿no? O sea, al final son marcas, no son compañías. Holding. Es lo mismo que el TRAS, o sea, una empresa compra a otras empresas, pero esto lo hace con efectivo y lo hace con distintos sectores, ¿no? Entonces, por ejemplo, el grupo Interfor tiene todos estos negocios, ¿no? Por ejemplo, pues si hay por ejemplo, banco con BBVA. BVA tiene el holding, ¿no? Tiene el holding, así se llama, holding BVA. ¿De qué está compuesto el holding BVA? De 3 empresas, ¿no? Uno es el banco BBVA, otro es un fondo de capitalización, un fondo de capitales, y el otro es una aseguradora, o una AFP, creo, ¿ya? Bueno, son 3 empresas que de alguna forma, claro, son distintos sectores, pero están relacionados, ¿no? Relacionados, que fortalecen su posición, les dan ventaja en esos sectores. Entonces, bueno, ha diversificado, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Credicor también, Credicor, ¿ya? Credicor. Sí, también Credicor del Banco de Crédito. Bueno, los grupos económicos, miren, lo que pasa es que el grupo económico es un invento peruano. Cuando
el empresario peruano tenía miedo de ser expropiados, ¿no? De nuevo, ¿no? Que volviera Velasco, ¿no? Entonces que hay un grupo de gente en el Perú que vive horrorizado, ¿no? Con Velasco y la reforma agraria y todo esto, ¿no? Entonces, pones el polo de la Revolución y la Tierra, de la película, y bueno, pues, ¿no? En Halloween, ¿no? Entonces, en lugar de ponerte un polo de Malcolm Myers, te pones ese polo de Velasco y te vas al Olivar de San Isidro y paseas por ahí y todos los viejitos que te van a ver van a ahí empezar a gritar. Entonces, se creó esta figura de los grupos económicos, que son en realidad un conjunto de empresas que no tienen relación así, simplemente es el capitalista peruano que ha colocado su dinero en muchas empresas, ¿no? Y todas están ligadas a una familia y no a un grupo empresarial. O sea, no son capitales familiares, ¿no? Son capitales de familias que ponen su dinero en muchas empresas, pero la diferencia es legal. O sea, las empresas no están a nombres de una persona jurídica, sino están a cargo de una familia, una persona natural. Entonces, por eso es que los grupos económicos tienen, pues, muchas veces los nombres de sus familias, ¿no? O sea, Breca es un apellido, Romero es un apellido, Wong es un apellido. O sea, simplemente son inversiones ligadas a una persona natural o familia. Esto en distintos sectores, inversiones en distintos sectores, ¿no? En cambio aquí, o sea, por ejemplo, te diferencias de Credicor, ¿no? Credicor también tiene a su vez sus empresas, pero Credicor es una persona jurídica, ¿no? Credicor. ¿No? Igual pasa con Intercor, ¿sí? Es una persona jurídica, ¿no? Pues un holding. Joint Venture, ¿qué significa Joint Venture? Joint Venture es la unión de o sea, es la creación de una empresa para un proyecto, ¿no? O sea, es la creación de una empresa para un proyecto de grandes capitales. De grandes capitales. Entonces yo tengo varias empresas, que van a formar, que forman una empresa, ¿no? Para un proyecto. ¿Ya? ¿Por qué no lo pueden hacer? ¿Por qué, digamos, lo hacen de esa manera? Porque eso le da primero, probablemente sea para cumplir con los requisitos de la ley, ¿no? Entonces, por ejemplo, Camisea es un joint venture. Camisea requiere pues un capital gigantesco, entonces no había una empresa de ese tamaño. ¿Qué pasó? Varias empresas dijeron ya, nosotros aportamos el capital y formamos una empresa, el consorcio Camisea, así se llama la empresa. Y ese consorcio Camisea gana la licitación porque tiene los capitales de administrar el gas de Camisea. Entonces, y la empresa existe solo para administrar ese negocio, nada más. Y esa empresa está creada por todas las demás. Ese es un joint venture. Bueno, el oligopolio, ya lo expliqué, son pocas empresas. Competencia monopolística son son las empresas que van a, como su nombre lo indica, ¿no? Competencia monopolística, o sea, son pequeños monopolios, ¿Por qué pequeños monopolios? Porque ofrecen un producto que es diferenciado. ¿Ya?
Entonces, ese producto que es diferenciado, lo que ocurre con ese producto es de que el cliente no va a encontrar en otro lugar lo que busca. ¿Sí? Ese es finalmente lo que va a ocurrir. Entonces, tú te quedas como enganchado a esa empresa. O sea, vas a un restaurante porque el cocinero, ¿no? Vas a ir al restaurante hasta que el cocinero salga de ese lugar, porque te gusta la sazón, lo hace bien. Entonces, esa empresa se ha convertido en un monopolio para todos esos clientes. O pequeñas empresas también que producen un bien pues que es personalizado, por ejemplo es personalizado, entonces no te puedes ir a otra empresa porque te ofrece algo que no vas a encontrar en otra. Entonces ese producto que es diferenciado, que no encuentras, le da a la empresa un poder de mercado, pero esa empresa es pequeña, por eso se dice que es un mercado donde hay muchas empresas, muchos compradores y vendedores, o sea, hay muchas empresas, ¿no? Que ofrecen un producto diferenciado, ¿no? Esa es. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos todos los restaurantes, hay muchos restaurantes, hay restaurantes, todos los precios. Igual eso cuando ocurre hay muchos restaurantes de todos los precios, ¿no? El chifa de menú de 15 soles, está ya pues tu chifa así más o menos ya de 30 soles el plato, está tu Madame Toussaint, ¿no? Ya, o sea, distintos precios, cada uno con distintos formatos, algo que los diferencie. Y entonces estas empresas que se constituyen en pequeños monopolios porque para su grupo de clientes ofrecen un producto diferenciado, van a competir. ¿Va? ¿Por qué compiten? Porque hay un gran número, ¿no? Porque hay un gran número. Por eso van a competir. Tienen ahí un gran número. Y eso les permite competir. Bueno, ahí tenemos las claves. Creo que hemos terminado exacto. ¿Ya? Hemos terminado exacto. Voy a revisar el chat también para aprovechar y responder las últimas preguntas. A ver, a ver, a ver. Sí. Voy a tomar mi captura de pantalla, reglamento, un ratito. Ya. Muy bien, entonces acá vemos diferencia entre monopolio y oligopolio, la cantidad. Monopolio es una sola empresa, oligopolio son pocas empresas. ¿Qué clase de oligopolios tenemos? En el sector bancario es oligopolio, ¿no? El sector bancario es oligopolio. Hay 15 bancos, 18 bancos, eso es poco a nivel nacional, es un oligopolio. Todavía. El mercado de bebidas. ¿Cuántas empresas producen bebidas gaseosas y no gaseosas? Bebidas en general. Debe haber 5 o 4 empresas. AGPER, Embotelladora Latinoamericana, Lindley, ¿no? Por ahí uno más que me estoy olvidando. Don Isaac, Embotelladora Don Isaac. 4 que producen todo eso. Profesor, ¿es cierto que el Grupo Romero actualmente es dueño de la mayoría de los medios de comunicación? Sí, sí, eso es cierto, ¿no? Por la cual hay una demanda, ¿no? De una periodista, de la periodista Rosa María Palacios, que puso una demanda ante en el Poder Judicial primero, y creo que su interés es llevarlo a instancias internacionales, ¿no? Porque según la Constitución, pues están prohibidos los monopolios en el Perú, los monopolios de los medios de comunicación, eso sí, ¿no? O sea, la Constitución dice exactamente sobre los medios de comunicación. Pero sí, tiene la mayoría del mercado. Profesor, ¿el mercado de bienes y servicios es lo mismo que el mercado de productos? Sí. El mercado de bienes y servicios es lo mismo que hablar del mercado de productos. Diferente es el mercado de factores productivos. Cuando hablamos del mercado de factores productivos, nos referimos a el mercado laboral, el mercado de capitales, de las acciones, de la banca, mercado de capitales, y nos referimos al mercado de materias primas. ¿Ya? Normalmente esos tres mercados son los mercados de factores productivos. Los tres mercados. Laboral, de capitales, la Bolsa de Valores de Lima está ahí, por ejemplo,
y el mercado de materias primas, ¿no? Que normalmente es un mercado internacional, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? A ver, por acá. Profesor, disculpe, hay que seguir con los temas que me quedan, ya quedaron claros. Ah, ya, perfecto, sí. Por ejemplo, por eso les digo, por favor, me dicen, sí, ya entendimos, y paso, ¿no? Bueno, ya me pasé 2 minutos. Creo que esos minutos, a ver, no sé si me ve el horario, o 13 puntos. WhatsApp. ¿O es ya recreo para ustedes? ¿Cómo es? A ver, déjame ver el horario. Ah, sí, ya terminé. 3 en punto termino. Listo, estimados estudiantes. Muchas gracias por su participación. Por favor, continúen así. Hagamos esta clase más amena. Un gusto. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias. Gracias por todo. Profesor.